Ya. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Tania Witt, soy becada de oftalmología de segundo año en el Hospital de Salvador y les voy a presentar un tema que me pareció interesante que surge a propósito de un paciente que vimos acá en el servicio y que nos generó bastante inquietud. Un segundo, tengo que aprender a pasar las diapos. Ahí. ¿Sí o no? Bueno, este pacientito es género masculino, 91 años, con antecedentes de hiperplasia prostática benigna, sin diagnóstico previo de glaucoma, tenía presiones en los controles previos de 13 y 22, una agudeza visual de 0,2 y 0,3, y a la biomicroscopía tenía una córnea clara, una buena cámara anterior, sí tenía PEC, síndrome de exfoliación, y el fondo de ojo tenía una papila sana con una excavación de 0,2 y 0,3. Tenía una catarata intermedia en el ojo derecho y en el izquierdo una catarata bastante avanzada, descrita como N4, N5 y en otro control como rubra. También tenía facodonesis de mayor predominio en el ojito izquierdo, por lo que se le indicó la cirugía de faco más lío en ambos ojos, en el ojo izquierdo, así con un anillo no capsular. Ya. Traigo acá para que podamos ver las dimensiones del ojito. La longitud axial entonces está dentro de rangos normales de 23,43. Ah, ustedes ven mi mouse. Acá. Y el ojito izquierdo 23,64, con dimensiones en la cámara anterior un poco distintas. Entonces, la cirugía del ojito derecho, sin incidentes, me parece que alguien dijo algo. Ya. Y la cirugía del ojito izquierdo fue una cirugía un poco más compleja, era una catarata dura, con facodonesis, con pseudoexfoliación, y la extracción de la catarata finalmente fue con cápsula por esta donesis que presentó. Se dejó el anillo puesto que se había instalado antes, pero que no se pudo objetivar bien la ubicación en la que estaba, y se mantuvo una faquia para hacer un implante de lío secundario. En los controles postoperatorios, a las 24 horas y 72 horas, que fueron esos dos controles por forma azarosa, nos encontramos con un paciente que estaba con la córnea clara, con una cámara bien formada, con escasos quistes y edema en las zonas de incisión, pero presiones normales también. Al control postoperatorio 10 días después, ahí ya relata el paciente que llega a cefalea de unos 3 días de evolución y dolor ocular en este último ojito, el ojo izquierdo. Y sorpresa, nos encontramos con un paciente que está con una biomicroscopía superalterada, aparte de estar con el ojo rojo y la inyección conjuntival, estamos ante una ataramia franca, no había cámara a nivel central ni periférico. Y la córnea estaba un poco descompensada, estaba como un poco palescente y una presión intraocular de 53. Entonces, ante este escenario, comenzamos a correr y pedir ayuda, ¿qué hacer? Entonces, un poco de historia. El glaucoma maligno en sí es una entidad muy desafiante, es un diagnóstico difícil, muchas veces de exclusión. Hasta el día de hoy no está bien establecido los mecanismos fisiopatológicos. Finalmente se considera o se clasifica como una forma rara de glaucoma secundario, que fue descrito por primera vez por Albrecht von Graffe en 1869, hace ya varios años, que describe únicamente este cuadro que se asocia a una presión intraocular elevada, con una cámara anterior muy estrecha o incluso ausente y que suele ocurrir posterior a una cirugía. Se denominó glaucoma maligno porque el resultado era siempre funesto. Las agudezas visuales eran muy malas después de presentar este cuadro y no tiene nada que ver con maligno, con alguna neoplasia o alguna cosa. Y luego, en la medida que pasaban los años, distintas personas fueron entendiendo o tratando de entender un poquito más la fisiopatología y se fue agregando otros nombres y se conoce también hoy en día como aqueous misdirection o esta mala dirección del humor acuoso, glaucoma por bloqueo ciliar o glaucoma por bloqueo de lente. En la fisiopatología, como decíamos, hay distintos personajes que han aportado información y hoy en día todas estas teorías están como solapadas. Hay algunas que incluso se contradicen un poco y finalmente ante un caso de glaucoma maligno lo que predomina probablemente es una mezcla de las distintas teorías. Schaffer propone que que el humor acuoso tiende a acumularse en la cámara posterior detrás de un desprendimiento vítreo y que eso genera el desplazamiento de todo este volumen de la cámara vítrea hacia anterior, aplastando un poquito la cámara anterior.
Y más tarde también agrega el concepto de una válvula unidireccional, o sea, este humor acuoso que se tiende a ir hacia posterior, se va solo en una dirección y no tiene la capacidad de regresar. Chandler agrega la existencia de debilidad zonular y que asociado a la presión posterior es lo que genera esta disminución de la cámara axial. Y Quickly, que es el último, eh, él en primer lugar dice esto no tiene lógica física, para él era inadecuado decir este mecanismo valvular unidireccional, eso viola las leyes de la física. Si el humor acuoso tiene capacidad de dirigirse hacia posterior, debería tener la capacidad de dirigirse nuevamente hacia anterior solo. Por lo tanto, creía que las primeras teorías eran incorrectas o estaban incompletas. Y él agrega algo importante, y él habla de la funcionalidad y la permeabilidad de la hialoide, de esta membrana que contiene entonces el cuerpo vítreo, y que él describe que en términos, voy a avanzar un poquito para que sea interesante, él agrega que en términos fisiológicos y también demostrado en laboratorio, la membrana hialoide tiene cierta funcionalidad y difusión de fluidos. Pero cuando hay cambios de presión en las cámaras posteriores, eso se altera y ahí la membrana hialoides no hace bien su trabajo en el fondo y tiende a tornarse más rígida y a generar todo este mecanismo que mantiene mantiene sí, este mecanismo de dirección univalvular que empuja hacia adelante. Acá esto nos explica un poco qué es lo que más se conoce hasta ahora, lo que se creía las primeras veces, es que puede haber esta es una posición normal del lente, y acá puede haber un poco una anteriorización del cristalino, cambiando un poco la posición de los procesos ciliares, aumentando el contacto acá írido-lenticular, y que esto tiende a generar de alguna forma una producción de amor acuoso en una dirección inadecuada. Puede haber esta herniación vítrea que impide que se vaya entonces por el flujo habitual y se tiende a ir hacia posterior formando como unas bolsas vítreas en el mismo cuerpo vítreo. Y más tarde entonces también se agregó la participación, por así decirlo, de la hialoides, esta membrana hialoides que se puede engrosar porque funciona mal por estos cambios de presión dentro del cuerpo vítreo o quizás por algún proceso inflamatorio, postoperatorio, fibrina, etc. Quickly habla también de la expansión coroidia, o sea que la expansión coroidia y la presión positiva participan en generar esta compresión de la cámara anterior. Y para entender un poco la expansión coroidia, él dice que hay una relación directa entre la coroides y la presión intraocular, y que ante inflamación intraoperatoria o hipotonía puede ocurrir ruptura de la barrera hematocoroidea de los vasos en la coroide. Y eso genera exudación de proteínas, por lo que los vasos pierden su fuerza osmótica y eso puede generar esta expansión de volumen. Y esa expansión de volumen entonces me ocupa espacio en esta cavidad y eso ayuda a empujar un poquito hacia anterior. Acá está este engrosamiento coroidio, que es lo que se propone en alguna de las teorías, que puede ayudar entonces a ir comprimiendo esto hacia adelante. Esto es para mostrar el diagrama del humor acuoso en forma fisiológica. Se produce acá los procesos ciliares y avanzaría hacia adelante para dirigirse hacia la vía trabecular. Y en un paciente afáquico debería ser exactamente igual, lo que se anterioriza un poco la hialoides, no debería alterarse este mecanismo. Y cuando tenemos los procesos ciliares mal rotados, ocurre este mecanismo de misdirection, se forman estas bolsas vítreas dentro de este gel bolsas de humor acuoso dentro del gel vítreo. Y lo mismo ocurriría en un paciente fáquico. Ambos mecanismos entonces generan esta reducción de la cámara anterior. Acá lo mismo para mostrar un poquito, así debería ser en forma natural, o sea, fisiológica. El humor acuoso fluye hacia anterior, y acá los procesos ciliares los encontramos un poquito más edematosos, el lente está anteriorizado, la zónula está laxa, y este flujo del humor acuoso cambia su dirección. Esto es un esquema que me parece interesante también como para tener una última imagen más clara. Acá hablan de lo mismo y cómo estas bolsas de humor acuoso quedan atrapadas y generan estas alzas de presión que empujan todo hacia anterior, asociado o no a un desprendimiento vítreo, dependiendo de la teoría a la que nos aferremos. Sin embargo, son todas teorías, ninguna ha podido estar demostrada, que es lo importante entender que se asocia principalmente o participa principalmente esta rotación malposición de los procesos ciliares
con esta mala dirección del humor acuoso, y que eso genera un aumento de la presión central que me empuja todo este diafragma hacia anterior, disminuyendo la cámara anterior. En cuanto a la epidemiología, ocurre la mayoría de las veces en el ojo que ya se operó, o sea, monocular, posterior generalmente a una cirugía, una trave, en pacientes con ángulo cerrado. La incidencia descrita es de 0,6% a 4%, en otras publicaciones se encuentra entre 2 a 4%, y la mayoría de las veces el riesgo ocurre horas o días después, pero hay reportes de pacientes que han tenido el evento de glaucoma maligno 10 años después de una cirugía. Como decíamos, la mayoría de las cirugías son cirugías filtrantes, traves, tubos o válvulas, pero también se ve muchas veces después de una facomaglio, también en capsulotomías, iridotomías. Y de forma muy interesante ocurre más en pacientes caucásicos que en asiáticos, siendo que todo lo que son los glaucomas de ángulo cerrado, de cámaras estrechas, suelen ocurrir más en esa población. El glaucoma maligno se presenta más en caucásicos. Y eso habla de que hay un mecanismo o una fisiopatología distinta que todavía no se ha podido dilucidar bien. Se da más en mujeres, las mujeres tienen un 10% de menos volumen en la cámara anterior más estrecha, y en pacientes más añosos, por esta sinéresis vítrea, quizás más desprendimientos vítreos que podrían aportar a explicar un poquito la teoría. También hay registros de glaucoma de socios espontáneos. Acá es para explicar en esta publicación que la gran mayoría de los pacientes que presentaban el glaucoma maligno se dan después de una trave, en la mayoría de los porcentajes, y acá después de cataratas extracapsulares. Acá también las traves son las como predominantes en porcentaje. Y que los pacientes que tienen glaucoma y que se someten a una cirugía, la mayoría de los pacientes que presentan el glaucoma maligno son los que tienen el antecedente de glaucoma de ángulo cerrado, 54%, 67%. Esta es una publicación que revisó, esa es una serie de casos que revisó este capítulo del libro. Como les decía, también hay glaucoma espontáneo. El último que vi publicado fue el de 2019, y en esta publicación nombran los cuadros previos. Se ve que son bastante escasos y o sea, cada X cantidad de años. Probablemente son más y falta el reporte, pero se evidencia que es una patología poco frecuente. En cuanto a los factores de riesgo, nos encontramos todo lo que incluya un ojo más pequeño, porque tenga volúmenes menores, o sea, la hipermetropía, el anostalmo, glaucomas por ángulo estrecho, cierre primario, una conformación anatómica como un iris plató. La historia del glaucoma maligno es un antecedente muy importante porque se cree que también, si en un primer ojo alguien tuvo un glaucoma maligno, en el segundo ojo tengo que estar muy atento si ese ojo todavía tiene pendiente una cirugía. Y se podría plantear eventualmente algún procedimiento preventivo profiláctico. Está en estudio aún, no está establecido. Las mujeres, como dijimos, tienen más riesgo y es un riesgo 3 veces mayor. El uso de la pilocarpina en el postoperatorio se considera como factor de riesgo. La pilocarpina genera esta miosis y un poquito una anteriorización del diafragma, por lo tanto perpetúa el mecanismo y disminuye la cámara anterior. Y se dice que la presión intraocular preoperatoria en general es un mal indicador, porque puede haber presiones intraoculares preoperatorias que están normales o bajas, o por tratamiento, o porque ante un glaucoma ángulo cerrado esté disminuyendo un poco la producción de humor acuoso. Por lo tanto, no la deberíamos considerar como factor de riesgo. Y estos son, en el fondo, hemos hablado de puros factores más que nada anatómicos, pero también puede haber agentes externos, o sea, en el caso de inflamaciones que generan una endoftalmitis, también puede ocurrir un glaucoma maligno, y se ha estudiado particularmente por este microorganismo. El diagnóstico entonces es clínico. Voy a achicar esto. Nos vamos a encontrar con un paciente que se queja de un ojo rojo, doloroso, con disminución de la agudeza visual, y a la biomicroscopía nos vamos a encontrar con esta anteriorización del diafragma, ya sea iris lente o iris hialoides en un paciente afáquico. Va a haber una disminución de la cámara anterior global, difusa, o sea, tanto a nivel central como periférico, que es como lo importante porque es distinto a otros diagnósticos, con o sin una iridotomía patente. Podemos encontrarnos también con un shift miópico progresivo, o sea, esta anteriorización del lente y este cambio en la posición del lente tienden a miopizar al paciente, puede ser incluso está escrito menos 2,5 a 8 dioptrías.
Si no hubiese una iridotomía o es dudosa, lo que habría que hacer es realizarla, y si se mantiene la presión intraocular alta, hacer una ecografía para descarte de otros diagnósticos. En cuanto a las imágenes, el diagnóstico finalmente es clínico y las imágenes me pueden apoyar. La ecografía tiene la gracia de ser dinámica y me va a permitir descartar hemorragias supracoroideas o efusiones coroideas. Y se escribe la presencia de estas bolsas de humor acuoso dentro del gel vítreo. La UVM me va a permitir ver de forma más precisa el cuerpo ciliar, este aumento de volumen o la rotación, y obviamente ver la disminución difusa de la cámara anterior. Y el OCT, en caso de que tenga una córnea clara, voy a poder hacer mediciones objetivas, cualitativas, es más asequible quizás, muchas veces más fácil. Acá tenemos una ecografía donde se muestra la anteriorización del lente con esta disminución difusa de la cámara anterior, con los procesos ciliares en este sector. En cuanto al manejo, el manejo no es que sea principalmente médico, pero es el primer escalón y se tiene que partirse en ese orden en el fondo. Todos estos tratamientos son con objetivo de reducir la presión intraocular. El objetivo entonces, acá vamos a ir viendo uno por uno, es disminuir la producción del humor acuoso, reducir el volumen del vítreo, movilizar todo este complejo lente iris otra vez a posterior. Entonces, con los agentes cicloplégicos, voy a tensar otra vez la zónula, relajando el cuerpo ciliar, y voy a retroceder un poquito este diafragma. Los corticoides me van a ayudar a reducir la inflamación, los agentes osmóticos, el manitol me va a ayudar a deshidratar un poco el vitrio y con eso disminuir el volumen. La anilasa carbónica y los beta bloqueadores me van a ayudar a disminuir un poco la producción del humor acuoso, por lo tanto sea todo esto en primera instancia. En cuanto a la terapia láser, es el segundo escalón en el caso de que no haya respuesta a tratamiento médico. Se usa láser JAK en una iridotomía previa o bien a nivel transpupilar al centro. En el caso de que el paciente tenga un lente intraocular, lo que uno hace es romper la cápsula posterior y idealmente la hialoides, o sea, es una cápsula hialodotomía. Y en el ejemplo del paciente que presenté, él era un paciente afáquico, por lo que se hizo con él es una hialoidotomía, porque llegamos directo a la hialoides. Y en cuanto al manejo quirúrgico, que es una vez que fracasa el láser, lo que se hace idealmente es una vitrectomía. Hablan de técnicas quirúrgicas que voy a explicar más adelante. Quería mostrar este estudio que me pareció interesante, que habla de cuál es la respuesta al láser JAK, y me pareció también interesante porque reclutaron una gran cantidad de estudios, pero como hay poca información y está poco clara, muchas veces se usó láser, pero no especificaron cuántos pulsos y qué intensidad. Se redujeron de 1.325 estudios a 7 estudios que están en un rango de tiempo importante, logrando juntar 30 ojos de 5 países distintos, donde la población, la mayoría tenía entre 37 y 82 años, la mayoría sobre los 70 años, y describen que hicieron láser en la misma iridotomía previa en un 66%, transpupilar en el 18%, y una combinación de ambas se realizó en un 15%. Usaron parámetros de 1 milijoule a 11 milijoule, siendo la mayoría de las veces necesario energías más bajas. Lo resolvían con 30 milijoules en un 75%. Y usaron entre 1 a 44 pulsos. Y lo que examinaron fue la restauración anatómica de la cámara, que se restablecía relativamente rápido, y la presión intraocular, que también se reduce rápidamente, pero ahí sí esperaban máximo 3 días para decir si había respondido o no. Y en este trabajo demuestran que hay un 77% de resolución del cuadro con láser. Solo 2 ojos se fueron a vitrectomía y 9 a ciclodiodo. En general, lo que sugieren es preferir el abordaje transpupilar más que las iridotomías previas. Esa fue la tendencia en el resultado del trabajo. Ya que vemos un ojito que inicialmente está con una cámara muy estrecha, se le hizo láser, aumentó la cámara, y el autor de esta publicación describía que es esperable que pueda descompensarse un poco la córnea en los días siguientes del láser. Es una córnea traumatizada que ahora volver a estar en contacto con el humor acuoso puede hidratarse, descompensarse, pero que esto sí se recupera semanas después.
Acá tenemos una señora de 58 años que tenía antecedentes de glaucoma estrecho, iridotomías previas, y que se somete a una cirugía de cataratas y reconsulta por dolor y esta biomicroscopía donde vemos que está en atalamia. A ella se le realizó una iridotomía y láser, iridotomía láser y el uso de atropina, y está resuelto el cuadro con ella, no hubo que ir a vitrectomía. Entonces, en relación al manejo quirúrgico, si no hay respuesta al tratamiento láser y ni al tratamiento médico, lo ideal es pasarnos a la cirugía para hacer una irrupción definitiva de la hialoides anterior y remover el vitrio totalmente. Se describe también que algunos doctores lo hacen como una punción transcorneal y se hace una vite anterior haciendo una sonulectomía y una iriectomía, o bien hacerlo a través de pars plana con una vitrectomía habitual. Este estudio muestra, o sea, me pareció interesante porque analizó 24 ojos en un lapso de 11 años en los que se manejó glaucoma maligno en un hospital universitario en Bélgica, y mostraron que el 100% de esos pacientes tuvo recaída con el tratamiento médico y con el láser tuvieron un poco mejor de respuesta, pero no hubo ninguna recaída con la vitrectomía, pero la vitrectomía específica en que agregaban un concepto que ellos nombraron como tunelización, que eso es lo que incluye esta iridectomía y la sonulectomía. Este concepto se puede usar entonces a través de una punción por córnea, y ahí genero la disrupción, o vía pars plana. Se habla también de lo que les nombré al principio de esta vitrectomía como profiláctica en un ojo, en el segundo ojo, si es que en el primer ojo, después de una cirugía de catarata, hubo glaucoma maligno. Los resultados no fueron estadísticamente significativos, pero sí es interesante y sugerente, algo que se podría considerar. Y sugieren también el uso de profiláctico de atropina, evidentemente evitar mióticos, y en pacientes que superan de trave dejar la acetazolamida. Un poco de los diagnósticos diferenciales, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene esta cámara estrecha y que acude con dolor, podríamos pensar que estamos ante un desprendimiento coroideo. Sin embargo, hay que recordar que el desprendimiento coroideo suele ser en un contexto quirúrgico, postquirúrgico, en donde nos vamos a encontrar con un paciente con la presión baja y una ecografía que me puede hacer el diagnóstico. En cuanto a las hemorragias coroideas o supracoroideas, podemos encontrarnos también con esta cámara anterior más estrecha, y la ecografía me va a permitir ver el cuadro. También en el mismo fondo de ojo podría haber esta elevación coroidea, y en la ecografía ver esta cúpula que es más categórica. En el bloqueo pupilar me puedo encontrar con una cámara también disminuida, pero generalmente va a ser mayor. Ya. Esta cámara anterior en el bloqueo pupilar va a ser una disminuida, pero va a tener algo de cámara a nivel central. Y la presión intraocular va a estar muy elevada con dolor y ojo rojo intenso. Ahí tenemos entonces un bloqueo pupilar con un poquito de cámara y este iris abombado hacia anterior. Uy, perdón, me fui para atrás. Y acá una ecografía que me muestra entonces la hemorragia. ¿Qué pasó con nuestro pacientito? Con él partimos con manejo médico, se hizo un goteo con atropina, con fenilefrina, acetaminoprazolona, se hicieron 2 ciclos porque no bajó mucho. Paralelamente estaba con manitol endovenoso y con acetazolamida, y las presiones intraoculares de 53 bajó un poco a 46. Fue presentado al equipo de retina, donde ese mismo día, en la tarde, horas después, se le hizo láser, inicialmente por las iridotomías, que no tuvo resultado, y finalmente transpupilar hubo resultado con la hialoidotomía anterior, logrando una baja evidente de la presión y una reformación de cámara. No muy categórica, pero sí había cámara, o sea, telamia a lo que estábamos viendo. Se citó a las 24, 48 horas y ya la presión empezó a subir un poquito, 35, se mantuvo en 35, 38 en los siguientes días, hasta que pudimos agendar una vitrectomía por pars plana, donde se hizo intercambio fluido-aire,
Y desde entonces el paciente se encuentra estable, bien, está fáquico, está con una agudeza visual baja de 20/400, pero bueno, estamos a la espera del OCT, un OCT de glaucoma. Tengo la ecografía de él, de cómo está ahora, está con su cámara bien formada, pero con él tenemos pasos pendientes para objetivar realmente cómo está su agudeza visual. Pero en términos de presión intraocular, eso se normalizó. Entonces, en conclusión, al hablar del glaucoma maligno nos enfrentamos a una entidad sumamente rara, infrecuente, en donde hay poca información y la información en cuanto a la fisiopatología y los mecanismos todavía está inconclusa. Esto me sugiere, encuentro yo al menos, que es necesario publicar más al respecto, eventualmente publicar y reportar este caso, para tener como un mayor pool de información más adelante. No hay predictores hasta ahora para decir este paciente sí me va a salir glaucoma maligno, este paciente no. Hay que considerar los factores de riesgo y obviamente una sumatoria en el fondo de eventos y demás factores de riesgo podría ayudarme a preverlo. Como prevención, en el fondo, no hay algo formalmente establecido, pero sí nos puede ayudar esta vitrectomía anterior en el segundo ojo, que es lo que se está estudiando, y obviamente evitar los mióticos y dejar atropina. Nos vamos a encontrar clínicamente con un paciente que tiene esta cámara anterior difusamente reducida, que es como lo más categórico, asociado a una presión intraocular elevada, y nos podría ayudar las imágenes, particularmente una ecografía, para hacer los diagnósticos diferenciales. Y en cuanto al tratamiento, este siempre tiene que ser escalonado, la mayoría de las veces se parte con tratamiento médico y si no responde, se pasa a tratamiento láser o quirúrgico. El tratamiento médico en las publicaciones siempre se habla que hay una respuesta en un 50%, pero varios de los case reports dicen, en el fondo no hubo respuesta al tratamiento médico y por eso pasaron a segundos escalones. Y se dice o está establecido que el tratamiento médico uno podría esperar alrededor de 3 a 5 días para ver si responde y de ahí ir al láser. Y sin embargo, en la práctica, la mayoría de las personas no esperan tanto y ante un paciente que sigue con la cámara estrecha, sigue con dolor, sigue con las presiones intraoculares tan elevadas, uno rápidamente se pasa al láser probablemente el mismo día o el día siguiente. Y en relación a la vitrectomía, ese es el tratamiento definitivo porque luego la disrupción total está ya lo anterior. Y